Hola, nos presento. Pertenecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Erasmo Castellanos V. Junto con mis compañeros Juárez Obregón Emanuel, Núñez Gutiérrez Johan y su servidor Morán Gutiérrez Emiliano, vamos a hablar sobre ciclos termodinámicos y máquinas térmicas. La termodinámica es una rama de la física que estudia las interacciones de la energía, especialmente el calor, y cómo se transforma entre diferentes formas, como trabajo mecánico y energía interna. A lo largo de su desarrollo, se han establecido una serie de leyes fundamentales que rigen estos procesos. Estos principios se aplican en una variedad de procesos termodinámicos que describen cómo los sistemas intercambian calor y realizan trabajo, tales como los procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos e isovolumétricos. A través de estos ciclos termodinámicos, como el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto y el ciclo de Diesel, son representaciones prácticas de estos procesos en motores de combustión interna y otros sistemas, mostrando cómo la eficiencia de conversión de energía varía según las condiciones del proceso y el tipo de ciclo. Estos ciclos son fundamentales para el diseño y optimización de motores y sistemas energéticos en la energía moderna. El objetivo de este video es de que se comprenda y se analice los principios fundamentales de la termodinámica, incluyendo sus leyes, conceptos clave y aplicaciones en distintos sistemas físicos e industriales, con el fin de desarrollar una visión integral sobre el comportamiento de la energía, sus transformaciones y su impacto en la eficiencia de los procesos naturales y tecnológicos. Leyes de la termodinámica. Primera ley. Energía interna. Es todo aquello que ocurre en los cuerpos o sistemas de manera microscópica, lo cual tiene que ver con su estructura molecular. Esta es igual a la suma de todo tipo de energía microscópica de un sistema. Si a un sistema se le aplica calor, la energía interna cambia, pero además puede generar un trabajo. Esto queda escrito en la ecuación delta U es igual a Q menos W. Con esta ecuación podemos decir que la energía interna del sistema es igual al calor que entra al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema a sus alrededores. Otra forma de expresarla es Q igual a delta U más W. La primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye en un proceso, sino que solo cambia de forma. Esto puede ser en su energía interna o efectuando un trabajo. Segunda ley. La segunda ley de la termodinámica establece la dirección en la que ocurren los procesos naturales irreversibles, es decir, que el calor fluye del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. De la misma manera, nos ayuda a establecer los límites que tienen las máquinas, ya que es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de una fuente de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado que inició. Una máquina recibe calor de una fuente y este calor se transforma en trabajo y además expulsa algo del trabajo recibido en forma de calor. En un proceso ideal, el calor suministrado sería aprovechado en su totalidad y convertido en trabajo mecánico, en donde el trabajo es igual al calor. Pero en la realidad, estos procesos no ocurren y el trabajo es descrito como la diferencia entre el calor suministrado y el calor perdido. Esta ley también puede ser enunciada en términos de entropía, la cual es una medida del desorden de un sistema. Por ejemplo, si a un sólido se le aplica calor, aumenta su energía interna, lo que provoca que sus partículas se exciten y se desordenen de la forma inicial y estable. Tercera ley. Esta ley nos dice que la entropía de estructura cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto, por lo que al llegar a esta temperatura no tendrá movimiento molecular. El principal inconveniente radica en que en la vida real es imposible que existan las estructuras cristalinas perfectas, ya que siempre tienen defectos. En el universo no existe nada que tenga una temperatura de cero absoluto, ya que a esta temperatura no hay movimiento molecular y por ende tampoco hay energía. A continuación hablaremos de los procesos termodinámicos. En primer lugar, tenemos el proceso adiabático, el cual es un proceso en el que no ocurre un intercambio de calor con el medio, en donde el gas se mantiene aislado del medio exterior por una pared adiabática, por lo que no hay ingreso ni salida de calor por parte del gas. Al ocurrir un proceso como lo podría ser la combustión de algún hidrocarburo, cambian la presión, el volumen y la temperatura. Al emplear la primera ley de la termodinámica, observamos que el calor es igual a cero, por lo que tenemos las siguientes ecuaciones. Estas nos quieren decir que el gas perderá temperatura al empujar o hacer un trabajo sobre el pistón. Teóricamente, todo el calor suministrado al sistema será transformado en energía interna del sistema, el cual, a su vez, se enfriará para convertirse en trabajo, aunque en la práctica sabemos, gracias a la segunda ley de la termodinámica, que esto no es así, y siempre hay pérdida de energía.
Después tenemos el proceso isotérmico. En este tipo de procesos la temperatura se mantiene constante, por lo que no hay cambio en la energía interna del sistema. Al reemplazar este valor en la primera ley, obtenemos que todo calor empleado del sistema se transforma directamente en trabajo y viceversa. Después tenemos el proceso isobárico. Este tipo de procesos la presión P es constante, en donde al suministrar calor al sistema aumentará la energía interna y se realiza trabajo. Por ejemplo, este proceso se puede observar en un globo aerostático, en el cual se suministra calor y aumenta la temperatura del aire dentro del globo, mientras que aumenta el volumen de este, pero no hay un cambio de presión, debido a que este se expande y la presión externa es la misma que la interna. Por último, tenemos el proceso isovolumétrico. También conocido como proceso isocórico o isométrico, es un proceso que ocurre a volumen constante. En este tipo de procesos la presión y la temperatura son directamente proporcionales, por lo que al aumentar o disminuir uno, también lo hará el otro. Al no existir un cambio del volumen, tampoco existe trabajo, ya que el trabajo es igual al producto de la presión y el cambio en el volumen. Al sustituir este valor en la primera ley de la termodinámica, obtenemos que todo el calor suministrado al sistema se convierte en el cambio de la energía interna o temperatura del sistema. Esto se puede apreciar con cotidianidad en las ollas de presión que aprovechan este concepto para cocer los alimentos más rápidamente. Ahora vamos a hablar sobre los ciclos termodinámicos. Un ciclo termodinámico implica una serie de procesos por los cuales un sistema pasa y regresa a su estado inicial. Durante un ciclo completo, la variación de la energía interna del sistema es cero, lo que significa que la energía total del sistema no cambia tras completar el ciclo. Sin embargo, durante estos procesos ocurren intercambios de calor y trabajo entre el sistema y su entorno. Esta característica permite la conversión de energía térmica en trabajo, un aspecto esencial para la operación de diversas máquinas térmicas. Los ciclos termodinámicos son frecuentemente representados en diagramas presión contra volumen, donde cada punto en el diagrama representa un estado del sistema. El área dentro del ciclo en el diagrama presión contra volumen corresponde al trabajo realizado por el sistema durante el ciclo. Este concepto es fundamental para entender cómo diferentes máquinas térmicas, como motores y plantas de energía, operan y cómo su eficiencia puede ser optimizada. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de Carnot. ¿Qué es el ciclo de Carnot? El ciclo de Carnot es un proceso cíclico, reversible y teórico que usa un gas perfecto y que está formado por dos tipos de transformaciones isotérmicas y dos de tipo adiabáticas que puede convertir en calor el trabajo. Y este se compone de 4 procesos reversibles que ocurren entre dos focos térmicos. Las etapas del ciclo de Carnot está por expansión térmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Ahora hablemos sobre la expansión isotérmica. Esta etapa es un proceso isotermo y como se utiliza un gas perfecto, la temperatura se logra mantener constante, T1. El gas se encuentra en un estado de equilibrio inicial que es representado por P1, V1 y T1 dentro del cilindro. En esta etapa se produce una expansión isotérmica entre 1 y 2 hasta que logra alcanzar los valores P2, V2 y T1. El sistema realiza un trabajo W1 positivo, de manera que aumenta el volumen produciendo un trabajo positivo comunicando energía al entorno. Por otro lado, como la variación de energía interna ha de ser cero, toma un calor del entorno equivalente a Q1. W1 es igual a Q1. Las fórmulas de la expansión isotérmica son las siguientes. Ahora, sobre la expansión adiabática, al ser un proceso adiabático no se da ningún tipo de transferencia de calor. El gas debe realizar el trabajo elevando el émbolo. Y para lograr eso, el cilindro debe estar aislado de forma térmica, alcanzando los valores P3, V3 y T2. Suponiendo que se trata de un gas ideal, se mantiene la teoría de que las moléculas del gas solo tienen energía cinética. Según los principios de termodinámica, esto puede deducirse mediante las siguientes fórmulas. Ahora, compresión isotérmica. Se logran alcanzar los valores P4, V4 y T2, siendo el trabajo realizado por el pistón. Es un trabajo de compresión en donde se recibe energía del entorno en forma de trabajo y se concede una cierta cantidad de energía equivalente en forma de calor. Compresión adiabática. Se alcanzan nuevamente los valores P1, V1 y T1, sin que se dé ningún tipo de transferencia de calor con el exterior. El trabajo neto W
que se realiza durante el ciclo por el sistema será representado por la superficie encerrada en el trayecto 1 a 2, a 3, a 4 y a 1. La cantidad neta de energía calorífica recibida por el sistema será la diferencia entre Q2 y Q1. La eficiencia del ciclo de Carnot es representada o se expresa de la siguiente forma, donde T1 y T2 están en kelvins. Hablemos sobre la importancia del ciclo de Carnot. La importancia que tiene el ciclo de Carnot se encuentra en que nos muestra la mayor eficiencia que puede tener un motor basados en la suposición de la falta de procesos ocasionales de desperdicio, como fricción, y la suposición de que ninguna conducción de calor entre las diferentes partes del motor a temperaturas diferentes. Muestra que la eficiencia depende solo de las temperaturas de los focos térmicos. Ahora, la gráfica del ciclo de Carnot es expresada de la siguiente forma. Ahora hablemos sobre el ciclo de motor de Otto. El ciclo de Otto es el mecanismo por el cual pueden funcionar adecuadamente la combustión interna. Esto porque la energía mecánica que nace a partir de la combustión es producida dentro de una cámara que ha sido destinada para este proceso para producir el movimiento del pistón. Son 6 fases las que componen el ciclo de Otto. Una admisión, 0 a 1. El pistón baja y permite la entrada de una mezcla de aire y combustión al cilindro. Válvula de admisión abierta, válvula de escape cerrada, presión casi constante. Fase 2. Compresión 1 a 2. El pistón sube comprimiendo la mezcla aire-combustible, proceso adiabático sin transferencia de calor y aumenta la presión y la temperatura. Fase 3. Explosión y expansión 2 a 3 y 3 a 4. En el punto 2 se enciende la mezcla con una bujía, provocando una explosión rápida, proceso isocórico y volumen constante. La combustión genera un fuerte aumento de presión y temperatura, 2 a 3. Luego el pistón baja impulsando por los gases en expansión, proceso adiabático del 3 a 4, realizando trabajo útil en el cigüeñal. Escape 4 a 1. El pistón sube expulsando los gases quemados hacia el escape. Proceso isocórico, volumen constante para liberar presión y luego expulsar los gases. Después de esto, el ciclo se repite. Hablemos sobre la eficiencia de este ciclo. La eficiencia de un ciclo de Otto depende únicamente de la razón de compresión. Para poderla encontrar es necesario aplicar una fórmula conocida como relación de Poisson, la cual dice de la siguiente manera. Luego, el rendimiento puede ser expresado como Ahora hablemos sobre la importancia del ciclo de Otto. El ciclo de Otto es ampliamente utilizado en la industria automotriz, principalmente en los vehículos de bajo paso como automóviles y las motocicletas. Es también usado en los diferentes tipos de aplicaciones estacionarias que son utilizadas para la producción de energía eléctrica, como es el caso de las plantas de emergencia, y también se utilizan en máquinas cuando se cuenta con alimentación eléctrica. Es utilizado también de forma importante en los motores que funcionan con combustión interna, los 2 y 4 tiempos. Y la gráfica sobre el ciclo de Otto es Ciclo de diésel. El ciclo de diésel es un proceso termodinámico que describe cómo funciona un motor diésel, uno de los motores de combustión interna más utilizados en el mundo, especialmente en vehículos pesados, maquinaria industrial y barcos. Este ciclo es conocido por su eficiencia energética y su capacidad para generar más torque en comparación con los motores de gasolina. El ciclo consta de 4 etapas. La primera es la admisión. En esta fase, el pistón se encuentra en la parte superior de su recorrido, las válvulas de admisión se abren y permiten la entrada de aire al cilindro a presión atmosférica. A diferencia de los motores de gasolina, donde se introduce una mezcla de aire y combustible, en los motores de diésel solamente entra aire. La segunda etapa es la compresión. El pistón asciende y comprime el aire en el cilindro, reduciendo su volumen y aumentando su presión y temperatura de forma significativa. Este aumento de temperatura es crucial, ya que prepara el aire para la combustión espontánea del diésel, sin necesidad de una chispa según la ley de los gases.
Combustión y expansión es la tercera etapa, cuando el pistón alcanza la parte superior de su recorrido. Se inyecta el combustible, dicen en la cámara de combustión, y debido a la alta temperatura y presión del aire comprimido, el combustible se enciende espontáneamente. La combustión provoca una rápida expansión de los gases, generando una fuerza que empuja el pistón hacia abajo. Este movimiento es el que convierte la energía térmica en trabajo mecánico, utilizado para mover el vehículo o accionar un generador. La cuarta y última fase, o etapa, es el escape. Tras la expansión, el pistón vuelve a subir, expulsando los gases de combustión a través de las válvulas de escape. Estos gases pueden liberarse al ambiente o pasar por un sistema de filtrado para reducir emisiones y ruido. A continuación veremos la fórmula de rendimiento para el ciclo de diésel. El rendimiento térmico del ciclo de diésel se puede expresar como donde Conclusiones. Las leyes de la termodinámica son principios fundamentales que rigen el comportamiento de la energía en los sistemas físicos. La primera ley, que establece la conservación de la energía, destaca que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma en diferentes formas. La segunda ley establece la irreversibilidad de los procesos naturales, indicando que el calor fluye siempre de áreas de mayor a menor temperatura, lo que implica que no todo el calor puede convertirse en trabajo útil debido a las pérdidas de energía. La tercera ley nos recuerda que al llegar al cero absoluto, la entropía de un sistema perfecto se anula, aunque en la práctica es inalcanzable. Los procesos termodinámicos, como los adiabáticos, isotérmicos, isobáricos e isovolumétricos, nos muestran cómo el calor interactúa con los sistemas para generar trabajo, en función de las condiciones de cada proceso. Estos procesos son esenciales para entender cómo las máquinas térmicas, como los motores y generadores, convierten energía térmica en trabajo útil. El ciclo de Carnot, el ciclo Otto o el ciclo Diesel son ejemplos clave de cómo los motores de combustión interna convierten energía térmica en trabajo mecánico. El ciclo de Carnot establece el límite superior de la eficiencia para un motor térmico ideal, mientras que los ciclos Otto y Diesel son representantes más realistas de los motores de combustión interna, cada uno con sus propias características y eficiencias dependientes de la relación de compresión. En conjunto, las leyes de la termodinámica de los ciclos térmicos son esenciales para comprender la conversión de energía, la eficiencia de las máquinas y el diseño de sistemas energéticos, que son fundamentales en las áreas de la ingeniería, la automoción y la generación de energía.